En este video vamos a explicar la instalación de un tomacorriente. Los materiales a utilizar son un destornillador de estrella, una cuchilla para pelar el cable, tenemos un cortafríos, una pinza o podemos utilizar también un alicate, el tomacorriente y entre los instrumentos de medición tenemos aquí el que nos permite un detector de fase tipo pala, tipo destornillador, y el multímetro. Y por este otro lado tenemos el cable, el cual viene con sus 3 hilos para tierra, fase y neutro, la caja donde vamos a montar, en este caso un tomacorriente doble con polo a tierra. Entonces esos son los materiales iniciales para realizar la práctica. La tomacorriente a instalar, en este caso, como habíamos enunciado, tiene 3 ranuras. Tenemos la ranura más pequeña, esta corresponde a la fase. Tenemos una ranura más grande que corresponde al neutro, y la tercera ranura, la cual está ubicada en el centro, tipo U, corresponde a la tierra. Igual para esta otra toma, fase, neutro y tierra. Importante no confundir e identificar en todas las tomacorrientes la convención de que la ranura más pequeña siempre corresponde a la fase. Por este otro lado, este tipo de tomacorrientes nos permite, tiene aquí marcado cada una de las, aquí podemos observar que dice línea o fase, neutro, y por acá tenemos el símbolo de la tierra. Entonces aquí va la línea o la fase, el neutro, y aquí podemos evidenciar el símbolo de tierra. Los cables, según la convención de colores, tenemos la tierra color verde, la fase color negro y el neutro color blanco. Entonces, una vez identificados los pines, tanto en el tomacorrientes como los cables, vamos a proceder a realizar la instalación. Bueno, también es importante tener presente que si nuestro tomacorrientes no tiene marcado o no tenemos seguridad sobre los pines, podemos hacer una prueba rápida de continuidad con el multímetro para identificar fácilmente fase, tierra y neutro. La prueba que vamos a realizar con el multímetro, si nuestro tomacorrientes no tiene marcado fase, tierra y neutro, entonces ponemos el multímetro en continuidad. Aquí podemos escuchar el sonido. Colocamos aquí en la ranura más pequeña, que en este caso corresponde a la fase, y por este otro lado podemos identificar el tornillo. Previo a eso, primero es importante asegurar que estas láminas desplazarlas a tal punto que toquen con el borde, que aquí podamos ver las láminas, esta lámina y esta lámina, para asegurar la continuidad. Y luego movemos la punta del multímetro y aquí tenemos que hay continuidad, y en ese caso corresponde a la línea. Entonces ahí podemos confirmar la línea. Vamos al neutro, también colocamos cualquier punta del multímetro, hacemos el mismo procedimiento, y en este caso aquí va el neutro. Y por último tenemos aquí la tierra, que es la ranura más amplia, que está en el centro. Evidentemente no tiene que sonar acá, y aquí tenemos la tierra. Entonces hemos confirmado también con multímetro, identificado fase, neutro y tierra. Este tomacorrientes tiene aquí una ranura, esta, la cual nos permite o nos facilita la medida para pelar los cables. Una vez pelados los cables acorde a la medida que nos facilita el tomacorrientes, podemos corroborar la fase, el cable de fase. Tenemos aquí nuestro probador de fase. Importante con el dedo, colocar el dedo en este punto, y recordemos que cuando aquí ilumine la lámpara
interna que tiene este probador. Ese cable es el que nos va a indicar que es la fase. Entonces efectivamente aquí tenemos el cable negro, aquí se observa que se prende la lámpara. Lo hacemos con el cable verde y con el cable blanco, que es de neutro, verde de tierra, confirmamos, y otra vez aquí observamos que se prende el probador de fase. Entonces con eso estamos corroborando. También lo vamos a hacer ahora con el multímetro en la escala de voltios AC. Con el multímetro, entonces el procedimiento es colocamos o cogemos con las manos la punta negra. Aquí ya está nuestro multímetro en escala AC automático, y aquí confirmamos cuál de estos cables nos da mayor voltaje. El cable que tenga mayor voltaje, ese corresponde a la fase. Entonces este es el cable que marca 50 voltios. Entonces es el segundo método para confirmar cuál es la fase. Vamos a proceder a ingresar los cables en el toma corriente. Entonces vamos aquí a girar la platina para introducir ahí el cable. Lo hacemos con el neutro, giramos acá, podemos observar cómo la platina se desplaza, y lo hacemos acá también con la línea. El ejercicio que estamos realizando ahí realmente es este. Tenemos aquí, este es el tornillo que va acá, corresponde a este punto, y lo que estamos haciendo es girando esta platina. Debemos introducir el cable aquí en este punto. Una vez esté el cable ahí, lo que hacemos es girar otra vez para que quede de esta forma asegurado. Entonces es importante tener presente eso. Esto es lo que está internamente dentro de la toma corriente, y el cable tiene que quedar en esta posición. Neutro, recordemos que el color del neutro es blanco. Entonces introducimos aquí el cable blanco y giramos acá con nuestro destornillador. Luego vamos a introducir la línea es color negro. Introducimos aquí línea y tierra. Introducimos aquí la tierra, giramos la platina en todos, y luego con otro destornillador más grande aseguramos de tal forma que queden aquí cada uno de los cables. Aquí, si vamos a hacer una conexión en serie, podemos acá conectar el otro cable. Si queremos derivar una línea, lo podemos hacer aquí. Si queremos continuar aquí con la tierra a otra toma corriente, o acá si queremos hacerlo con el neutro. Esto lo vamos a explicar en unos próximos videos. Entonces ahí ya tenemos la conexión. Lo hice fuera de la caja para poder maniobrar más fácilmente el toma corriente. Ahora lo voy a introducir dentro de la caja para darle continuidad a la explicación de la práctica. En esta ocasión ya tenemos el cableado de la toma corriente dentro de la caja. Vamos a colocar la toma corriente en la caja. Importante utilizar este tipo de tornillos que no terminen en punta, como es este tornillo, porque puede ocurrir que cuando pase el tornillo por acá pele el cable, pele la protección de cualquiera de los cables, y puede ocurrir posteriormente un corto. Entonces siempre la recomendación es utilizar tornillos de cabeza plana. Una vez instalado ya el tomacorriente en la caja, entonces colocamos aquí la tapa. Podemos confirmar aquí el voltaje.
página C. Podemos medir aquí la fase. Perdón, no hemos energizado. Voy a energizar. Una vez ya. Aclaro que todo el procedimiento que realicé anteriormente, desde cuando inicié la conexión de los cables a la toma corriente, siempre estuvimos trabajando sin el circuito energizado. Es muy peligroso hacerlo con el circuito energizado porque podemos producir cortos o podemos también quemar, recibir una descarga eléctrica. Entonces tenemos aquí, vamos a medir. Aquí confirmamos que efectivamente la fase quedó en la ranura más pequeña, la fase por donde circula la corriente eléctrica, el neutro, que es el que permite el retorno para cerrar el circuito, la tierra, que es la que nos protege en caso de haber una descarga eléctrica, un rayo o de existir un corto, entonces toda esa descarga eléctrica se va por la tierra. Se asume que la tierra debe tener una resistencia menor a 5 ohmios para que sea efectiva. Entonces aquí hemos realizado ya una primera práctica. Vamos ahora a conectar la fuente. En este momento está desenergizada. Tenemos aquí la clavija de la fuente, tiene sus 3 terminales de tierra, que corresponde a la tierra, la fase y neutro. Entonces hacemos aquí la conexión y aquí ya podemos confirmar que efectivamente está funcionando. En un próximo video vamos a hacer otras prácticas para identificar los cables de fase, tierra y neutro cuando no manejamos el código de colores, y otro tipo de conexiones con más tomas y con interruptores.